A esta hora, la poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora, el mensaje de Dios para su vida. Amén, gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor. Libro de Mateo, capítulo 3, verso 1 y 2. Libro de Mateos, capítulo 3, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El primer hombre, hermano, que comenzó predicando sobre el arrepentimiento, sin duda fue Juan el Bautista. Y él entrega este mensaje 3 meses antes que Jesucristo comenzara a predicar. Y eso lo podemos ver, hermanos, ahí en mismo Mateo capítulo 4, verso 14, que dice lo siguiente: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Bendito sea el Señor. El arrepentimiento, mi hermana, mi hermano, es un tema que ha sido predicado por la iglesia del Señor de tiempo en tiempo. Tanta es la importancia de esta palabra, de este texto, que desde los tiempos de Juan el Bautista, como dice la Escritura, se viene predicando, ¿cierto?, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Como lo he indicado, después, más o menos 3 meses de que apareció Juan el Bautista, el Señor Jesús también comenzó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Durante su ministerio, Jesús habló de la necesidad que todos tienen de arrepentirse de sus pecados, aún aquellos que confían en sus buenas obras. Es decir, podemos hacer buenas obras, pero primero necesitamos arrepentirnos, porque ante el Señor, hermana, hermano, todos somos pecadores. Ante el Señor todos nos hemos equivocado. De hecho, el Señor lo dejó establecido que era necesario que todos cayesen para que ninguno se vanagloriase. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, en este tiempo estaban allí algunos que les contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, desde Juan el Bautista hasta ahora, hasta este día, el arrepentimiento ha sido necesario en cada uno de los que decimos
hemos conocido al Señor. Estamos en el camino del Señor. Estamos sirviendo al Señor. Cada uno de nosotros que conoce la verdad, sin duda, la verdad no llegó para ser conocida, sino que la verdad llegó para ser practicada. Y una de las cosas que más le cuesta a la iglesia del Señor, no hablo del mundo porque el mundo está perdido si no busca a Dios, hablo de la iglesia, los que estamos en la iglesia. Quiero reiterar que cuántas veces nos hemos equivocado, cuántas veces le hemos pedido perdón al Señor, cuántas veces hemos andado conociendo al Señor en caminos extraviados, cuántas veces conociendo al Señor no hacemos la voluntad del Señor, cuántas veces conociendo al Señor no le adoramos como Él merece la adoración, no le servimos como Él merece que le sirvamos. Bendito sea el Señor, porque aún a nosotros nos es pecado, hermanos, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, no estar bajo la voluntad del Señor y vivir una vida muchas veces alejado de la plena voluntad que el Señor estableció a través de sus mandamientos. Bendito sea el Señor. Y no porque hagamos buenas obras vamos a ser salvos. No. El salvo va a ser aquel que se arrepiente y se convierte ante Dios. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 13, versos del 1 al 5. Antes de ascender a los cielos, le ordenó Jesús a sus discípulos que predicaran el arrepentimiento a todas las naciones. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Amén. Dice, en todas las naciones, es decir, a todo el mundo. Y ahí le recomendaba, ¿cierto? Jesús, comenzando desde Jerusalén. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Comenzando esta predicación allá en el río Jordán, hermano. Allá Jesús predicando estos 3 años que estuvo con nosotros, digamos, como el Salvador, porque antes vino como hombre, ¿cierto? Vivió en medio de nosotros, se preparó, estuvo ahí, ¿cierto? Obedeciendo a su Padre, a Dios, para finalmente entregarnos a nosotros el camino y la enseñanza que hoy día nosotros recibimos, pero que muchas veces no practicamos. Ese es el problema. Amén. Podemos tener mucho conocimiento de las cosas de Dios, podemos saber mucha Biblia, podemos ser eruditos, podemos ser teólogos, a pesar que a mí los teólogos no me gustan. Ya, pero podemos ser teólogos. De nada nos sirve si no obedecemos a Dios. A nosotros no nos salva el saber, nos salva el obedecer, el someternos a la voluntad de Dios, el entender y comprender cada texto, cada palabra, cada párrafo de su enseñanza. Porque en ella yo voy a encontrar vida eterna, en ella voy a encontrar sanidad, en ella voy a encontrar ayuda para mi aflicción, en ella voy a encontrar sanidad para mi enfermedad, pero me debo arrepentir y me debo convertir al Señor para tener derecho a estos beneficios que Él me ofrece también. Bendito sea el Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que Pedro le dijo, Pedro, ¿cierto? Juan el Bautista, Jesús, ahora Pedro. ¿Qué dice Pedro? Arrepentido y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y qué dice? Pedro agrega otra cosa más. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Arrepentido y convertido, Juan el Bautista, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado a Jesús. Y Pedro agrega a todo esto y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Es más, dice la palabra del Señor que en el segundo discurso de Pedro en el pórtico Salomón, lo volvió a reafirmar. Así que arrepentido y convertido, ay Señor, para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Para que venga la presencia del Señor, o en la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Amén. Es decir, si nos arrepentimos y nos convertimos, estando en la presencia del Señor, Él, el tiempo de refrigerio, significa que Él nos va a ayudar en todo, que va a estar con nosotros,
que Él nos va a socorrer, que Él va a estar, digamos, en nuestra aflicción, en nuestra enfermedad, en nuestra necesidad. Bendito sea el Señor. Y no tan solo en esto, hermano. Dice la palabra del Señor. Luego Pablo también aparece con un texto bíblico que se encuentra en el libro de Hechos 3:19. Bendito sea el Señor. Y dice que muchos años después, Pablo, puesto de pies en el Areópago de Atenas, predicó este mismo mensaje. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, Dios no tomó en cuenta, pasó por alto la desobediencia de antes de la gente por la ignorancia, porque no sabía la verdad, porque no se habían arrepentido tampoco, ni se habían convertido, pero ahora sí tenían necesidad porque la verdad había llegado a ellos. Lo mismo que nosotros. Así como estos hombres, donde estaba en Atenas, donde estaba predicando Pablo, estos hombres, hermanos, también recibieron la verdad, como yo la recibí un día, como usted la recibió un día. La pregunta es, si hemos recibido la verdad, ¿por qué no andamos en la verdad? Amén. ¿Por qué no andamos en la verdad si hemos recibido la verdad? Y la respuesta es tan sencilla, es una palabra, porque todavía no nos hemos arrepentido de verdad. Bendito sea el Señor. Dios en la antigüedad dice, por la ignorancia que había en aquel tiempo, esto lo pasó por alto. Pero ahora, conociendo la verdad, manda, dice, hermano, escuche bien, manda a todos los hombres en todo lugar, ¿cierto? Que se arrepientan. Amén. ¿Podemos cambiar esto? Indudablemente que no. Así está establecido por el Señor. Por tanto, hoy en día nosotros también debemos continuar predicando este glorioso mensaje. El arrepentimiento para vida es una gracia maravillosa y esta doctrina referente a ella debe ser predicada cada día. Porque así lo estableció, así lo ordenó el Señor. Cuando mandó a los 70, de 2 en 2, a predicar su palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, como dice la palabra del Señor, el arrepentimiento, hermano, va más allá de un remordimiento pasajero. Implica un verdadero cambio en nuestras vidas, una verdadera conversión. No olvidemos que para llegar a ser cristiano, no por tradición o por nacer en hogares de padres cristianos, sino que llegamos a ser cristianos por conversión, ¿cierto? Para experimentar una verdadera conversión es necesario entonces arrepentirse. Así que arrepentíos, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Ve qué importante esto, hermano? Pero usted dirá, pero es que yo no necesito que me borren los pecados. Es que nada inmundo entrará allá. Nada impuro entrará allá. Necesitamos, ya que si el Señor murió, a ver, Él vino a morir a un lugar donde Él no tenía por qué morir. Porque Él no había pecado. Él vino a morir por los pecadores, que éramos nosotros. Y Él gratuitamente, en su gracia, nos ofrece esta oportunidad de arrepentirnos y convertirnos al Señor. ¿Verdad? Porque sin duda, cuando un hombre y una mujer se arrepiente, es algo maravilloso que ocurre en la persona. Cambia, se transforma. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a hablar, hermanos, qué significa un verdadero arrepentimiento ante el Señor. Para ello, les voy a recordar una parábola que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, del 1 al 16. Dice la palabra. También dijo, esta es la parábola, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los hacendados de aquella tierra, el cual lo envió a una hacienda para que apacentase cerdos,
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aquí viene la reflexión que quiero que hagamos, mi hermana, mi hermano, en esta mañana. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor, hermano, yo creo que es tan necesaria vivirla. Es tan necesaria ponerla por obra, porque de no ser así, estamos poniendo en riesgo nuestra salvación. Si nuestra salvación no es porque seamos bonitos, feos, gorditos, chiquititos, grandes, morenos, rubios. No, hermano. La salvación viene por la obediencia, por el sometimiento a Dios, por esforzarnos en las cosas de Dios, por ser leales con Dios, por amar a Dios, porque Él sea nuestra prioridad, que nosotros nos pongamos siempre a disposición del Señor. Este hombre, hermano, estaba ahí, ¿cierto? En aquel lugar, malgastando, ¿cierto?, todo lo que tu padre le había entregado. Bendito sea el Señor. Quizás muchas veces nosotros, hermanos, ¿cuántas veces también hemos malgastado lo que Dios nos ha entregado? Bendito sea el Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios, hermano, nos habla de esto, dice la palabra del Señor, que cada uno de nosotros tiene la obligación de obedecer la palabra. Quiero continuar con este ejemplo. Esta parábola es una hermosa historia de la caída, decadencia y restauración que nos muestra lo bajo que puede llegar un hombre por causa de su pecado. Pero también cómo está la gracia de Dios para restaurarle. Dice la palabra del Señor que este hombre que estaba ya con los cerdos, ¿cierto? Dice que no muchos días después, ya, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. Es decir, se llevó todo lo que su padre le había entregado y lo malgastó. Nosotros hoy día tenemos la posibilidad de salvación. Tenemos la posibilidad, hermano, de realmente entender el pasaje completo que yo no he leído de Lucas 15, de este texto, de esta palabra del hijo pródigo, que usted se la sabe de memoria. Bendito sea el Señor. Y aquí se producen en este hombre tres cosas que las cuales nosotros tenemos que reflexionar en esta mañana. En Lucas 15, 17 dice, este hombre ahí metido entre medio de los cerdos, dijo, y cambió su manera de pensar. ¿Qué dijo él? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ya cambió, ya pensó lo que no hizo cuando pidió la herencia. Se fue a pasarlo bien, fue a vivir en el mundo, como muchos también podemos perder nuestra herencia, porque tenemos nuestra herencia en el cielo, mi hermana, mi hermano. Bendito sea el Señor. Entonces dice el Señor que este hombre cambió su manera de pensar. Es decir, quiero que entienda bien, mi hermana, mi hermano, para arrepentirse y para convertirse de toda maldad, primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Vemos como aquel hijo pródigo cambió su manera de pensar, ya que antes solo quería salir huyendo de la casa de su padre para vivir como a él le pareciera mejor. Y ahora piensa que hasta un jornalero está mejor que él. Esto nos sugiere, ¿cierto?, que el hijo pródigo está experimentando un verdadero arrepentimiento. Claro, en medio del dolor, en medio de su necesidad, ahora reflexiona, ahora piensa. ¿Cuántas veces nosotros también, hermano, en medio del dolor, ahí recién reflexionamos? Pero a veces reflexionamos solamente por un momento, por emoción, no del corazón, para volvernos al Señor cada día, para arrepentirnos de los errores, de los pecados, de las cosas que hemos hecho mal ante el Señor, porque todos nos hemos equivocado. Todos nos hemos equivocado en algún momento de nuestra vida. Entonces, lo primero, cambió este hijo pródigo su manera de pensar. Luego, en él también hubo un cambio en la manera de sentir. Porque dijo él, me levantaré e iré a mi padre
y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bendito sea el Señor. ¿Y qué le dice este hombre, hijo del hacendado? Hazme como uno de los últimos jornaleros. Bendito sea el Señor. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 18-19. Entonces, después de cambiar su manera de pensar, viene también en este hombre un cambio de sentimiento, ya que antes era un hombre soberbio que creía que no necesitaba de su padre para vivir. Bendito sea el Señor. ¿Y cuántos creen en este tiempo lo mismo? Que no necesitan de Dios para vivir. El mundo está lleno de estos tipos, de estas personas que creen que no necesitan de Dios para vivir. Y sin Dios no podemos vivir, sin duda, los que hemos creído en Él. Ahora, bendito sea el Señor. Este hijo siente ese dolor, ¿ya? Y desea pedir perdón a su padre, ¿verdad? Y aún le pide que lo haga como el último jornalero. Y por eso él dice, me levantaré, porque tiene otro sentir también. Me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Bendito sea el Señor. Esto es lo que provoca el verdadero arrepentimiento en la vida de las personas, hermano. Reconocer que hemos pecado contra Dios. Reconocer que nos hemos equivocado. Reconocer que cuántas veces hemos hecho mal las cosas. Insisto, todos nos hemos equivocado. Todos hemos cometido errores. Todos, hermano. Pero qué lindo saber que hay un Dios que está dispuesto a perdonarte. Que hay un Dios que está dispuesto a volver a recibirte. Tú que un día conociste al Señor, gustaste de la mesa del Rey, pero luego te fuiste al mundo a disfrutar lo que a la carne le gusta, lo que el Espíritu rechaza. Disfrutaste, pero llegó un día en que te sentiste vacío, porque el mundo no llena lo que llena a Dios. El mundo solamente llena tu estómago, llena tu vista, pero Dios llena tu corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, este hombre, ¿cierto?, reconoce en la miseria que está viviendo. Y todo esto lo hace que piense distinto, que tenga otro pensar. Primero, ¿cierto?, cambia su manera de pensar. Dice que volvió en sí, se dio cuenta que se había equivocado y piensa, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y él no tenía que comer? Luego empieza a sentir algo distinto, hermano, y dice, no, yo me levantaré e iré donde mi padre. Bendito sea el Señor. Y luego viene el cambio de actitud en él, porque dice la Escritura que, y levantándose, o sea, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos en esta mañana necesitamos levantarnos? Venir al Padre. ¿Cuántas hermanas, cuántos hermanos en esta mañana necesitan ponerse de pie? Ir al Padre y decirle, Padre, nos hemos equivocado. Padre, no he hecho tu voluntad. Padre, no te he servido como tú me has pedido. Padre, necesito de ti en este día. Necesito transformar mi vida, necesito transformar mi corazón. Necesito ser tu hijo nuevamente. Y la Escritura dice en esta parábola que el padre vio de lejos al hijo y corrió a abrazarlo, porque el Señor cada día te va a esperar. Tú que hermana, tu hermano que quizás estás equivocado, te equivocaste. Tú que a lo mejor cometiste pecado y te fuiste al mundo. Ahí está Dios para que vuelvas, para recibirte, para consolarte,
pero Él necesita que cambies tu pensar, que cambies tu sentir, que cambies tu actitud. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que el Padre fue movido a misericordia. Y nuestro Dios cada día se mueve a misericordia por usted, por mí, para darnos esta oportunidad, hermanos, de una nueva vida, porque en Cristo hay nueva vida, eso es verdad. Pero tenemos que ir ahí, reconocer a Dios y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en humildad decirle: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bendito sea el Señor. Qué cambio tan grande se puede producir cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, reconocemos que nos hemos equivocado. Hermanos, reconocemos que solo en Él hay salvación. Y si de Juan el Bautista para acá se viene predicando sobre el arrepentimiento y el convertimiento, es porque es necesario en la humanidad, porque es necesario en la propia iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. Podemos hacer muchas buenas obras, pero lo más importante es que tengamos un corazón arrepentido y convertido ante el Señor. Entonces, el verdadero arrepentimiento no significa un remordimiento por el pecado cometido, sino que significa un reconocer genuino en nuestro corazón y pedirle perdón al Señor, y que Él borre nuestra falta, que Él borre nuestros pecados, pero comenzar, hermano, una vida distinta, no separarnos nunca más del Señor. Y por eso ven cómo estás, hermanos. Si todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado, todos hemos cometido errores, pero Dios en su amor, como este Padre, hoy está dispuesto a recibirte nuevamente. Dice la palabra que este Padre corrió y abrazó a su Hijo. Hermana, hermano, quizás muchas veces el haberte equivocado ha marcado tu vida. Quizás el haberme equivocado ha marcado mi vida. Pero el Señor borra todo pecado. Cuando hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real y verdadero ante Él. Bendito sea el Señor. Porque la Biblia dice, hermano, escuche muy bien, que también hubieron hombres que confesaron sus pecados, pero no se arrepintieron. Por ejemplo, el faraón. El faraón confesó su pecado, pero sin arrepentimiento. Dice la Escritura en Génesis 9:27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo mi pueblo impío. Pero eso era mentira. Amén. Génesis 9:27. Balaán confesó su pecado, pero no se arrepintió. Dice en Números 22:34. Entonces Balaán dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Pero no se volvió. Bendito sea el Señor. Saúl, en 1 Samuel 15:24, de igual forma confesó su pecado, pero no se arrepintió. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona, pues ahora mi pecado. Finalmente tenemos a Judas. Reconoció su pecado, pero no se arrepintió de un corazón sincero, sino que decidió quitarse la vida. Dice entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Entonces, dice la palabra del Señor, hermanos, que Él está dispuesto a perdonarnos, hermana, hermano. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos están fuera de la iglesia? Porque se equivocaron. Porque hicieron mal las cosas. Y Dios en esta mañana a cada uno de nosotros nos abre una puerta de perdón. Porque es necesario, hermano, arrepentirse para que sean borrados nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hoy día
debemos comprender esto, mi hermana, mi hermano, que es necesario que nos reconozcamos pecadores ante el Señor, que es necesario que reconozcamos que le hemos fallado, que reconozcamos que a lo mejor no estamos llevando el Evangelio como verdaderos hijos de Dios, que reconozcamos que nos falta tanto, hermano, para estar en la plena voluntad de Dios. ¿Cuántos se han equivocado en la vida? ¿Cuántos nos hemos equivocado en la vida? Hermano, insisto, hermana, hermano, si te equivocaste, si cometiste pecado y ese pecado te avergüenza, el Señor está dispuesto a perdonarte si te arrepientes. Hermano, varón, si cometiste pecado, Dios está dispuesto a perdonarte. Si yo cometí pecado, Dios está dispuesto a perdonarme. Por eso es necesario venir al Señor. Por eso es necesario buscar la presencia de Dios. Por eso es necesario estar en la plena voluntad de Dios. Porque hoy más que nunca necesitamos de Dios. Por eso, arrepentíos y convertíos, mi hermana, porque el reino de los cielos ya se ha acercado y Cristo viene pronto por su iglesia. Que Dios les bendiga. Palabra de Dios para todos nosotros en esta mañana.